empezar con este módulo de introducción, el primero de varios módulos de formación aquí en Houseit, y por eso al final el dar el primer paso. Bueno, ya habéis dado algunos pasos antes, pero este es el primer paso para convertiros en especialistas en alquileres. Para los que no me conozcáis, yo soy José Antonio Almeida, soy del departamento de desarrollo de agentes aquí en Houseit. Y ahí tenéis mis canales de contacto, mi teléfono y mi correo electrónico por si hay cualquier duda respecto a todo lo que es la formación y también si tenéis alguna necesidad en cuanto a documentación o materiales de apoyo para vosotros los housers. ¿Qué veremos hoy o qué veremos en esta presentación? Lo primero, os hablaré un poco de Houseit, aunque ya habéis hecho una presentación previa, ya tenéis un poco de información, pero bueno, vamos a ampliarlo un poco más. Hablaremos de la figura del coach, de todo el proceso de onboarding, de todo lo que tenéis ya disponible y a vuestro alcance para ir empezando. Hablaremos de qué es ser agente inmobiliario, hablaremos de cuál es la clave del éxito, no nos esperaremos a la última formación para comentarlo o para daros esa clave. Y también hablaremos de todos los materiales que tenéis disponibles y que os ofrecemos para haceros más fácil el trabajo. Lo primero de todo es daros la bienvenida. Ya veo algunos nombres que me suenan. Ya habéis hecho la presentación, ya habéis hablado con el City Manager y yo espero que tengáis muchas ganas de empezar. Así que enhorabuena por haber dado ese primer paso, que siempre es el más difícil. Es un momento de salir de la zona de confort hacia lo que al final nosotros consideramos que puede ser hasta un estilo de vida. Así que, sobre todo, bienvenidos a la comunidad y ahora hablaremos de a qué comunidad os estáis uniendo y toda la gente que hay en ella. Un segundo. Listo. Bien. Al final, Houseit, ¿qué es? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De qué va esto? Al final somos una empresa tecnológica, nos gusta definirnos así, también la palabra PropTech, una empresa con enfoque tecnológico que se centra en el sector del real estate, que se encuentra en pleno desarrollo. Al final la empresa, ya lo veremos más adelante, tiene poco más de un año de trayectoria. Nos especializamos en alquileres de larga duración, por varios motivos, y sobre todo enfocados a vosotros, porque al final creemos que es la manera más fácil y más sencilla y más rápida de introduciros en este sector y que tengáis resultados lo antes posible. Nuestro foco al final sois vosotros, a los que tenemos que tener contentos sois vosotros, nuestros clientes principales sois vosotros dentro de las tres patas que tiene este sector, que son los propietarios, los inquilinos y vosotros los agentes. Nuestro foco sois siempre vosotros y trabajamos por y para vosotros. Al final nosotros ofrecemos una solución digital y escalable para la próxima generación de agentes inmobiliarios. La idea es establecer una infraestructura, un sistema escalable, es decir, que pueda crecer mucho sin cambiar demasiado, y digital, aprovechando toda la tecnología disponible para vosotros. Y al final nos avala nuestra experiencia en Europa, donde contamos con más de 600 agentes y más de 60.000 propiedades en carteras y somos expertos en el sector inmobiliario. Entonces, ¿cómo puede ser que llevemos solamente un año y contemos con esa trayectoria y con esta experiencia? Pues al final, ¿de dónde venimos? Al final, Houseit no es una startup que salga de la nada. Al final surge de la principal corporación inmobiliaria de Malta, la marca Quicklets, que es la especializada en alquileres, Tanzi, que es la marca especializada en compraventas. Y lo que hace es adaptar el modelo comercial que establecieron allí y que ha sido un gran éxito. Al final, por ejemplo, Quicklets abarca el 80% de las intermediaciones de alquiler de Malta, también se encuentra en Chipre, en Italia y demás, con un enfoque tecnológico en España. La foto que os dejo aquí son la de nuestros fundadores, Mike, Steve y Jack. Mike y Steve vienen de la parte esta de Quicklets y Jack es el inversor que le da ese enfoque y ese punto de vista tecnológico, sobre todo por el background que tiene. También, para que conozcáis un poco la historia,
la corta pero interesante historia que tiene Housit. Al final, la empresa se fundó en julio del año pasado, aquí en Barcelona. Ya en septiembre se firma la primera operación con los primeros agentes. En enero abrimos Madrid, en la zona de Madrid, o sea, nos empezamos a expandir muy rápido. Luego en abril, Valencia, y en abril también alcanzamos las primeras 1000 propiedades en cartera. Y hoy en día pues seguimos pues tanto creciendo, intentando hacer crecer la comunidad, la cartera de propiedades, tanto en calidad como en cantidad, y la facturación, tanto de la empresa en general como la de los agentes. ¿Dónde estamos? Pues al final en estas 3 ciudades que son 3 de los principales mercados o los 3 principales mercados más dinámicos y con más oportunidades de España, en Barcelona, en Madrid y en Valencia. Seguro que en todos los que estamos aquí en la llamada podemos coger uno de cada ciudad perfectamente. ¿Quién hay detrás? Porque creemos que es muy importante que sepáis que no estáis solos, que hay todo un equipo detrás, un capital humano que es buenísimo y que tiene muchísima experiencia y que tiene mucho que aportar. Al final está Enrique, que es el Country Manager, que se llama el CEO aquí en España, Marina Saturova, que es la jefa de operaciones, Ana Sofía Jaramillo, que es al final la responsable de que todo lo que son pagos, que vosotros estéis contentos, que todo sea correctamente, Cintia y Roberta, que son del departamento de captaciones, que se encargan de atraer propiedades aquí a la plataforma y también de asegurarnos de que las propiedades que entren por vosotros sean de calidad. Estoy yo también, todo lo que es desarrollo de agentes, Dana del departamento de marketing, Ogi y Damian, aunque tienen detrás un equipo mucho más grande repartido por toda Europa, se encargan de toda la parte tech del proyecto. Y luego están los city managers de cada ciudad, como son Alberto, Javier y Carmen, en Barcelona, Madrid y Valencia, respectivamente. Al final, todo este equipo está destinado a que, este equipo que obviamente es mucho más grande, a que vosotros cumpláis vuestros objetivos con Housit y están aquí para ayudaros. Centrándome un poco más en los city managers, es muy importante que los conozcáis. Seguramente estoy prácticamente seguro de que todos habéis conocido al city manager de vuestra ciudad, habéis tenido esa entrevista y es muy importante que tengáis ese contacto constante y por eso dejo aquí los canales de contacto de cada uno de ellos, por si alguno no lo tiene. Y al final son gente que tiene muchísima experiencia en el sector, en la parte comercial, cada uno tiene un background diferente, pero están ahí para ayudaros y para que os puedan dar apoyo hasta que seáis agentes completamente autónomos. ¿Y qué pueden hacer por vosotros? Sobre todo al principio, pues acompañaros a las primeras visitas. Ya hablaremos de las visitas mañana en otro módulo. Ayudarte a coger reservas, negociar y cerrar tratos. Debido a su experiencia, esa parte que es más delicada, que siempre pende todo más de un hilo y que hay que sacar un poco la experiencia y las tablas de cada uno, pues os pueden ayudar en ello. Ayudarte a presentar un perfil, siempre os pueden ayudar al haber tenido más trato con ciertos propietarios. Cuando tengáis que presentar algún perfil a un cliente, os pueden ayudar. Verificar la disponibilidad de las propiedades de vuestra zona. Al final es uno de los grandes handicaps y claves de este sector y de este trabajo aquí en Housit, el ser muy consciente de la disponibilidad de las propiedades. Y para eso también están los city managers. Asesorarte en tus llamadas, sobre todo al principio. Por ejemplo, recordaros que este miércoles en cada una de las ciudades es la sesión práctica, después de haber completado todas las formaciones, y en las que empezaréis a hacer llamadas y ellos os darán feedback y os enseñarán y os darán consejos sobre cómo hacerlas. Daros acceso a StateFox, aunque hablaremos de StateFox más adelante. Es una herramienta muy potente y ellos se encargan de daros acceso. Darte información sobre nuevas propiedades. Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp en el que supongo que ya todos estáis, cada uno en el de su ciudad, en el que ya habéis visto el movimiento que hay y cómo van entrando las propiedades y la información de primera mano y súper rápida que va entrando por ese canal. Y también daros formación continua y hacer webinarios. Formación continua tanto en formaciones como esta, que aparte de la formación inicial vamos haciendo más formaciones,
como en el acompañamiento y experiencia que vais teniendo con los city managers a vuestro lado, y alguna formación específica o también el tema de las reuniones semanales con la comunidad de cada ciudad. Y al final daros esa parte de motivación, el no dejaros solos, el saber que tenéis siempre una persona a la que levantar la mano y que esté ahí para ayudaros. Al final yo siempre digo que el coach no lo toméis como vuestro jefe, sino que al final es esa persona de contacto que está para vosotros, tanto como vosotros le pidáis. Hace falta una parte de implicación por vuestra parte, hace falta un compromiso por vuestra parte, pero que sepáis que estará siempre correspondido por nosotros y a través de esta figura. Hablamos de un poco del tema del onboarding. Os he dejado en el chat el enlace de la página de Notion. Notion es una plataforma que sirve para preparar páginas privadas de Internet. Es bastante flexible. Y os he dejado ahí el enlace de la página de Notion donde tenéis toda la información, tanto para empezar ahora el onboarding como para todo el tiempo que estéis con nosotros aquí en Housit, que espero que sea mucho tiempo. Todo el material, todas las formaciones y demás, y todo lo que iremos viendo y que os explicaré hoy, lo tenéis todo ahí. Así que os recomiendo que accedáis a ese link. Si alguien no lo puede ver por lo que sea, porque se ha metido más tarde, que levante la mano y lo vuelvo a publicar en el chat. Y sobre todo que lo guardéis en favoritos. Le deis, por ejemplo, si estáis en Google Chrome, le deis a esa estrella que hay arriba a la derecha para que se guarden en favoritos y luego tengáis el acceso rápido, ¿vale? Al final, lo primero que hablaré del onboarding, aunque ya habéis hecho una parte importante, la presentación, la entrevista, etcétera, 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 lo que haremos a partir de ahora será, lo primero, los módulos de formación básica, que son 5, son este que estamos haciendo, el de introducción, el de clientes, que es el que viene a continuación esta mañana, y el de legal, visitas y cierres, que lo haremos mañana por la mañana. Y repito, en el Notion, por ejemplo, tenéis el calendario para ir apuntándose a todas estas formaciones. Esos módulos son obligatorios, están en formato webinar y el acceso lo tenéis ahí a través de Notion, a través de un calendario. Tenéis tanto la opción de Google Calendar para agendaros en vuestra agenda de Google la cita, como directamente el enlace para que simplemente seáis conscientes de la hora y cuando toque, pues meteros. ¿De acuerdo? Igualmente, yo siempre voy recordando en los grupos de WhatsApp las formaciones y cuándo son con un poquito de antelación. Después de esta formación, habrá un examen que normalmente se hace el día de la sesión práctica, antes de la sesión práctica, el día miércoles. Es en formato Google Form, así que tenéis que llevar un dispositivo electrónico. Con el móvil es suficiente, pero es más cómodo con una tablet o con un portátil. Para hacerlo es necesaria la asistencia a los módulos anteriores, los que he explicado en la slide anterior. Dura unos 40 minutos, es el tiempo que tenéis para hacer el examen, y al final son 47 preguntas que están todas relacionadas y iré explicando durante estas 5 formaciones. El aprobado está en un 39,47 y cuando lo paséis ese mismo día se os da un diploma de que conforme habéis pasado esta formación como especialistas en alquileres. En el caso de que haya suspenso, siempre tenéis la opción de volver a hacer las formaciones y volver a repetir el examen la semana siguiente. Si tenéis alguna duda sobre el proceso, esta formación, si la hacemos en formato webinar, es para que en cualquier momento se pueda desmutear, podáis levantar la mano y me podáis preguntar lo que sea. Después de eso, ese mismo día, ese miércoles, después de hacer el examen, es la sesión práctica. La sesión práctica es presencial y es muy importante que sea presencial porque, uno, os encontráis con vuestros compañeros de vuestra ciudad y es muy importante hacerla cara a cara para que el feedback que os dé tanto los compañeros, que veáis vosotros cómo hacen las llamadas, o el City Manager, que os ayude. El objetivo es eso, es hacer las primeras llamadas, sobre todo de las que hablaremos en la formación siguiente, la de clientes. Estará vuestro coach, el City Manager, para apoyaros y daros ese feedback, para que salgáis de ahí
con la experiencia necesaria para empezar a trabajar y a empezar con la operativa. Al final, también nos sirve para conocer la comunidad de agentes, tanto los que ya han empezado y que estarán y pueden estar por ahí, como sobre todo los que han empezado, porque para nosotros es muy importante el crear esta comunidad de agentes y que os conozcáis y colaboréis y os enriquezcáis entre vosotros. También será el momento en el que se os active la cuenta de Houseit, pero para entonces sed conscientes de que tenéis que tenerla descargada y os tenéis que haber registrado, es decir, haber creado la cuenta, hasta el momento en el que la misma aplicación os sale una pantalla de que estáis pendientes de verificación, ¿vale? A partir de ahí empezaréis ya con la operativa normal y también habrán módulos puntuales de formación continua. Al final, nuestra idea es que siempre os vayáis formando y os vayáis actualizando. Estos modelos son de propiedades y propietarios, todo el tema de captaciones, hablamos también de un módulo de redes sociales, uno específico para Facebook, ya que es una herramienta muy, muy útil, uno de Finair, que de hecho es el módulo especial de esta semana, también uno específico sobre el uso de la app, y cuando haya novedades de la aplicación, pues también prepararemos formaciones específicas sobre las novedades que traiga la aplicación, que ya iréis viendo que siempre se va renovando y siempre se va mejorando. También contáis con vídeos puntuales, todo obviamente a través de la plataforma de Notion que os he comentado, en el que podréis resolver dudas concretas en vídeos bastante cortos sobre cómo hacer o cómo funcionan ciertos aspectos, por ejemplo, de la aplicación o del proceso operativo, etcétera, etcétera. Pues vídeos cortos a los que siempre podéis acudir para solucionar alguna duda. Obviamente, esos vídeos los vamos a ir ampliando, los vamos a ir creando. Si tenéis alguna solicitud sobre un vídeo que creáis que pueda ser interesante, nos lo podéis hacer llegar o a mí personalmente a través de los canales de contacto o a través del City Manager, por ejemplo. También estos webinarios, por ejemplo, los tenéis en diferido por si en algún momento queréis repasar o ponéroslo, por ejemplo, en modo podcast para no perderos nada o para refrescar, pues los tenéis ahí también en la plataforma de Notion, en la misma parte de vídeos. También tenemos el canal de YouTube. La formación continua también entra a la parte del coaching, de toda la ayuda y toda la experiencia que podáis sacar trabajando mano a mano con el City Manager de cada ciudad, que es, como os he dicho, una persona con muchísima experiencia. Y al final, en este trabajo, y lo voy a repetir mucho a lo largo de la formación, lo que más cuenta, aparte de la formación, que está muy bien y demás, pero no conseguiréis una formación o no conseguiréis desarrollaros hasta que no consigáis y vayáis cogiendo experiencia en cada una de las partes de todo el proceso. ¿De acuerdo? Aquí en este trabajo y en este sector, la experiencia es un grado. ¿Cuáles son las ventajas de convertirse en Houseit? Aquí me gustaría, por ejemplo, que cada uno de vosotros escribierais en el chat, pues, cuál es el motivo de que os hayáis animado a dedicar vuestro tiempo aquí en el chat y en esta presentación y en Houseit en general. Pero seguramente lo podéis hacer ya mismo. Lo que yo recomiendo siempre, lo que yo siempre escucho, o todos los motivos, al final van por las ventajas que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, está el horario flexible. Al final, aquí en Houseit le podéis dedicar el tiempo que queráis y el que os resulte necesario. También porque como dice muy bien Yolanda, es una oportunidad de generar ingresos, de aprender una carrera nueva, lo que yo considero un oficio completamente nuevo y un oficio y un sector que es apasionante, porque el potencial de ingresos es ilimitado. Al final en Houseit no ponemos techo a vuestro trabajo y a los ingresos que podáis conseguir. Por la movilidad profesional que ofrecemos, movilidad profesional en los dos sentidos. En dos sentidos. Uno, en cuanto a que Houseit, al contrario que otras empresas del sector, no os limita la zona en la que podéis o queréis trabajar. Vosotros llegáis tan lejos como vosotros os veáis capaces y queráis.
Es decir, si vosotros queréis cerrar un piso en la otra punta de la ciudad o un piso que os queda al lado de casa, podéis perfectamente. Y la otra parte, la movilidad profesional, porque al final Housing, como habéis visto, va creciendo y se va expandiendo rápidamente por toda la geografía española, lo que hace que si en algún momento dado o cambiáis de ciudad o cambiáis de región, pues lo que habéis aprendido en Housing, salvando las barreras culturales o del mercado de cada zona, pues lo podéis seguir aprovechando. Mi parte favorita y mi ventaja favorita y lo que más satisfacción trae de trabajar en este sector es que al final ayudas a los clientes. Lo voy a ir repitiendo, pero al final en Housing y en el sector inmobiliario trabajamos con la necesidad o una de las necesidades más básicas del ser humano, que es la de la vivienda. Y eso puede llevar a problemas y a dolores de cabeza a la gente cuando le falta o está en búsqueda de satisfacer esa necesidad, pero cuando nosotros les ayudamos y lo conseguimos, pues hay una satisfacción muy grande por parte del cliente si hemos hecho un buen trabajo y esa satisfacción se traslada a la gente y consigues una satisfacción tanto personal como profesional muy grande y muy satisfactoria, valga la redundancia. Y todas esas experiencias, todos estos conocimientos, al final se trasladan también al ámbito personal. Yo siempre digo que un buen agente inmobiliario siempre va a ser una buena persona y también llegaréis a hacer crecer vuestra agenda de contactos, vuestras experiencias, vuestro conocimiento sobre un mercado que os harán crecer no laboralmente, sino como emprendedores y una experiencia empresarial que a futuro irá creciendo cada vez más, hablaremos de ello, y se puede trasladar a otros sectores perfectamente. Entonces, también quería recalcar qué es lo que os ofrecemos desde Housing. Aunque igual durante todo este proceso hasta llegar hasta aquí os hemos ido comentando, os hemos ido dando información sobre qué ventajas os damos para animaros a llegar, desde aquí, siendo claros, al final lo que nosotros os ofrecemos son tanto clientes como propiedades. Así, la primera barrera de entrada que tenéis, que es de dónde saco yo ahora pisos para alquilar o de dónde saco yo clientes o gente interesada en alquiler, cuando yo no tengo mucha idea o no tengo mucha experiencia, no sé cómo trasladar mi experiencia a esos primeros resultados, pues nosotros os lo facilitamos. Todo siempre a través de la plataforma, que al final se reduce a la interacción que tenéis con la aplicación. Luego también os ofrecemos formación, tanto viniendo del background que vengáis. Intentamos que la formación sea lo más amplia posible para que la podáis aprovechar tanto una persona que tiene mucha experiencia en el sector como una persona que no ha tocado el real estate nunca en su vida profesional. También os ofrecemos materiales operativos que os den apoyo a la hora de trabajar, para que no vayáis solos, que una documentación, unos contratos, una serie de materiales, para que no vayáis desnudos a enfrentaros en el buen sentido siempre, a vuestros clientes o vuestros propietarios en las operaciones en general. Y también tarjetas de visita y email corporativo que ya hablaremos de ello más adelante. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de qué va esto? ¿De qué va el ser agente inmobiliario? ¿De qué va el real estate? ¿De qué va Housing? ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué consiste? ¿Dónde me estoy metiendo? Pues al final, el título que tenéis es el de especialistas en alquileres. Y un especialista en alquileres, ¿qué es lo que hace? Pues hace un trabajo que se llama intermediación comercial inmobiliaria. ¿Eso qué significa? Que vosotros estáis en medio de dos partes. Antes lo he dicho, contáis con, en este sector hay tres partes, pues vosotros sois la parte o la pata en medio. Y a cada lado están los propietarios y los clientes. Los propietarios tienen un inmueble, un producto y tienes una necesidad de satisfacer y unas expectativas que quieren satisfacer. Y por el otro lado están los clientes que también tienen ciertas características y tienen ciertas necesidades que también hay que satisfacer. Entonces, el trabajo al estar en medio, al hacer esa intermediación, es atraer o saber atraer esas dos partes
y tener el contacto o tener la disponibilidad de contacto de esas partes, asesorarlos, es decir, darles información, la información necesaria y justa para que nos ayuden o no se nos haga tan complicado trabajar con las dos partes. Una vez hemos detectado y conocemos bien las dos partes, si vemos que coinciden, hacer ese match, es decir, juntarlas. Yo siempre pongo la metáfora de un puzzle, es como si cogemos dos piezas de puzzle, vemos que la forma es más o menos similar y que puede encajar y el color es más o menos similar y el tamaño también es similar, entonces simplemente las ponemos una al lado de la otra para ver si encajan. Organizar visitas, ese es un momento un poco más logístico en el que hay que hacer que esas dos partes se encuentren en un sitio concreto, en un momento concreto. Y si todo va bien, en ese momento crítico, en el mejor de los sentidos, momento crítico de la visita, negociar y cerrar el trato. Es decir, siguiendo con la metáfora, hacer que esas dos piezas encajen del todo. Entonces, ¿cuáles son las partes más importantes del proceso que hay que tener en cuenta para ir generando ingresos? Y al final es un ciclo, es algo que nunca hay que dejar de trabajar. Al final están los clientes, saber atraerlos y saber trabajarlos, también las captaciones, es decir, saber atraer esas propiedades y esos propietarios, las visitas y las reservas, que es al final ese paso intermedio o ese prepaso antes de acabar de cerrar el trato. Entonces, son estos 4 conceptos, siempre es muy importante que los conozcáis, que sepáis lo que significa. Yo siempre que en la formación y en toda la operativa de Houseit, cuando hablamos de clientes, vamos a estar hablando de clientes, buscadores, futuros inquilinos, ¿vale? Para asegurarnos de que todo el mundo se aclara con la terminología. Las captaciones se refieren a atraer esas propiedades, a ir a un propietario y decirle, oye, mira, esta propiedad la podemos trabajar y te podemos llevar a esos clientes y me gustaría poder trabajar contigo. Pues eso es hacer una captación. Las visitas es ese momento, como os decía, en el que se encuentran el cliente y el propietario normalmente en la vivienda, en el piso, para verla, para inspeccionarla, para conocerla y si todo va bien, el concepto de reserva. La reserva es ese momento en el que hay un compromiso, tanto por una parte como por la otra, de que se va a cerrar la operación y ese inquilino va a acabar alquilando ese piso. Entonces, más o menos si tenemos claro ya de qué va el trabajo, al final, ¿cuáles son vuestras funciones, vuestras tareas? ¿Qué es lo que vais a estar haciendo? Al final van en 3 bloques. A cada uno se le dedica una cierta cantidad de tiempo. En cuanto a las tareas administrativas, que es lo que dura o se le dedica más tiempo, un 65% aproximadamente, consiste en atender, responder a las llamadas, mensajes, tanto de WhatsApp como de redes sociales. Por ejemplo, ya hemos hablado del tema de Facebook, ya lo he dejado caer antes, aunque lo veremos más adelante. Y no solo esperar a que nos lleguen esas llamadas que vayamos atrayendo, sino también ser nosotros capaces de tomar la iniciativa y hacer esa llamada. Programar visitas, es decir, hacer que esas dos partes se encuentren, se crucen, gestionar toda ese concierto de esa visita. Redactar y entregar documentos a los clientes y propietarios, por eso es muy importante conocer esos documentos, saber redactarlos, saber completarlos, saber explicarlos también. Por eso está el módulo de legal que veremos mañana. Añadir propiedades a la aplicación, es decir, ser capaz, y para eso está el módulo de propiedades y propietarios, ser capaz de dar el paso, salir a buscar esas propiedades y saber cómo atraerlas, cómo ganarnos la confianza de ese propietario, cómo hacer que vengan a la plataforma de Houseit y saber añadirlas correctamente a la aplicación y actualizar las fechas de disponibilidad de las propiedades. Si, por ejemplo, vosotros os enteráis de que la fecha de disponibilidad, que es algo que ya veremos más adelante, de una propiedad cambia, pues saber cómo trabajarlo dentro de la aplicación, porque al final Houseit es un modelo colaborativo, es decir, que de lo que hace uno se puede beneficiar otro houser. Sobre todo en cuanto al flujo de información. Y como os he dicho, uno de los principales handicaps, siempre en el mejor sentido de la palabra,
es el tema de la disponibilidad de las propiedades y de los pisos para visitar y para alquilar. Luego están las tareas de marketing, que deberían dedicaros un 30% del tiempo que le vayáis a dedicar. ¿Por qué? Porque al final es algo que puede ser bastante repetitivo, que es esa función proactiva para luego atraer o aprovechar todas las herramientas que hay para atraer tanto a propiedades como a clientes. Y para eso hay que dedicarle cierto tiempo todos los días. Al final hay que saber gestionar vuestra presencia online y en las redes sociales, por eso están los módulos tanto de redes sociales como de Facebook. Para eso también está el apoyo que os pueda brindar el departamento de marketing, del que ya os he hablado antes. También hacer un trabajo constante de establecer una red de contactos con clientes potenciales y empresas locales, potenciales informadores, gente de vuestro entorno, pues hacer esa labor de networking es algo que se tiene que hacer constantemente, que puede ser algo muy divertido, que puede ser algo muy entretenido, que puede ser algo que se os haga fácil, sobre todo si tenéis esa vena comercial, si sois personas extrovertidas que buscan siempre el contacto con la gente y dar el mejor trato posible a la gente, pues es algo que hay que hacer constantemente y que puede dar muchos y muy buenos frutos en el futuro. También crear y distribuir material promocional. Desde aquí, desde Housing, siempre estamos trabajando en material promocional nuevo y realizar campañas publicitarias, tanto online como offline, a nivel físico como a nivel digital. Luego están las tareas de investigación, que serían el último 5%, que al final básicamente es que vosotros cada vez estéis más y mejor informados, aprovechar tanto la formación que os damos aquí en Housing, pero también ser un poco proactivos y salir a buscar la información fuera, analizar el mercado inmobiliario de los alquileres, que eso al final con la experiencia vais viendo la evolución del mercado, cómo es el mercado en la zona en la que estáis trabajando, si os centráis en una zona específica o en la ciudad en la que estéis, pues todo eso lo iréis viendo poco a poco, simplemente viendo la cantidad de pisos que vamos captando y todo lo que se va cerrando. También estar al día de los mercados inmobiliarios, las tendencias y las mejores prácticas, cualquier cambio que pueda haber en el mercado. Nosotros, por ejemplo, con la última ley de vivienda nos hemos encargado de daros toda esa formación y esa información cuando ha hecho falta. También leer artículos relacionados con el sector. Yo, por ejemplo, os recomiendo canales de información más especializados que lo que puede ser la prensa o la televisión generalista, como por ejemplo las newsletters de Idealista o Fotocasa, por ejemplo, os la recomiendo profundamente. Aunque dan información sobre todo el real estate, siempre se puede hacer una selección de artículos en cuanto al mundo de la intermediación inmobiliaria o más concretamente al mundo de los alquileres. Y también buscar en la base de datos de la misma aplicación, en la que, como he dicho antes, contáis con más de 1000 propiedades, para identificar qué propiedades son mejores, en qué condiciones se alquilan las propiedades, en qué precios, qué zonas hay más, menos propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasamos una vez tenemos más o menos claro de qué va el trabajo, ¿cuál es la clave del éxito? Aquí me gustaría que participarais un poco y sin ningún miedo, aquí no hay preguntas incorrectas, me dejarais por el chat o os desmutearais para que me dijerais cuál pensáis vosotros que es la clave del éxito en este trabajo. Aprovecho también y bebo un poco de agua. ¿Alguien se atreve? ¿Es un valiente? ¿No? Bueno, pues la clave del éxito es la constancia. Pues ha estado Yolanda con la clave. Porque al final la clave del éxito es llamar, llamar y llamar. Al final es eso, ser proactivo, ser constante. Como yo digo, este es un trabajo que es sencillo, pero que no es fácil. Y tampoco es para todo el mundo. Sencillo es en el sentido de que es un trabajo que es bastante simple, pero no es fácil porque te ponen muchísimos retos, sobre todo a la hora de tratar con personas, a la hora de que nadie te garantiza éxitos. En ningún momento desde Housing os garantizamos
porque en el mundo de la empresa no se puede garantizar nada, porque siempre hay un factor de suerte. Yo siempre digo que hay un 80% del éxito en este trabajo que es trabajo y un 20% que es suerte. Suerte, yo no me refiero a que un día os llamen a la puerta y os den un cierre tal cual, sino suerte en el sentido de que habrá una parte, ese 20%, de que no dependerá de vosotros, dependerá de las decisiones o de la situación de otras personas que es ajena a vosotras y a vosotros. Entonces, pero sí que hay una parte, ese 80% de trabajo que sí controlamos y que sí podemos hacer que juegue a nuestro favor, siendo constantes, como decía Yolanda, y tener ese punto de perseverancia, en que aunque una cosa nos vaya mal, aprender de lo que nos ha pasado y seguir adelante. Entonces, siempre es también cuando lo ves desde fuera o tienes cierta experiencia o, por ejemplo, desde mi perspectiva, cuando he visto a muchos casos de muchos agentes y ves todo lo que se va generando, todo lo que es el volumen de trabajo que se va generando, ves que al final es una cuestión de números. A más llamadas, más buenos clientes conseguiremos. A más buenos clientes, más perfiles enviaremos. A más perfiles enviemos, más visitas concertaremos. A más visitas, y si hemos hecho bien el trabajo anterior, más reservas conseguiremos. A más reservas, más cierres. Y a más cierres, para lo que estamos aquí, más dinero en vuestro bolsillo. Entonces, la constancia está en no parar nunca o no dejar nunca de hacer lo mejor posible y en la mayor cantidad posible ese trabajo de base que es la llamada, ¿de acuerdo? La llamada o, en el caso de que se pueda, un contacto que sea más directo. ¿Cuáles son los grandes números de un agente de éxito o a qué podéis aspirar? Aunque, como he dicho antes, no hay límite por arriba. Al final, a que cerréis 4, 5 o hasta 6 alquileres al mes. Eso, por el nivel de comisiones que tenemos nosotros, 3.500, 5.000 euros al mes, sobre todo también atendiendo al precio de mercado. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues hay que contactar a 30, 40 clientes al día, hacer esas 30, 40 clientes nuevos, se entiende, que os hayan entrado o que hayáis salido vosotros directamente a buscar. No todos esos clientes serán buenos. Ya hablaremos en el siguiente módulo de por qué sí o por qué no son buenos. Pero de esos 30, 40 sacaremos 5 o 6 nuevos clientes que sean de calidad. Repito, ya hablaremos de ello en el siguiente módulo de clientes. Con ello, podremos agendar 2, 3 visitas al día. Una como mínimo. Y para eso hay que hacer todo el trabajo anterior, pero si lo hemos hecho y el trabajo anterior lo hemos hecho correctamente y no lo hemos hecho al tuntún, pues las probabilidades de éxito y que nos caigan 1 o 2 depósitos a la semana son muy altas. Y siguiendo esos números, pues 1 o 2 depósitos a la semana, puede ser que alguno se nos caiga, pero repito, si hemos hecho el trabajo anterior y hemos sido diligentes, pues podemos llegar a más de 5 alquileres cerrados al mes y conseguir esos ingresos que veis arriba, que yo creo que están francamente bien. Pero para eso hay que empezar por la base. Entonces, ¿qué es lo que hace a un buen houser? Es algo que yo, por ejemplo, desde mi posición y al haber visto durante toda mi carrera, no solamente en housing, sino también fuera, qué es lo que hace, de qué masa está hecho un buen agente, o qué valores necesita antes incluso de ponerse a trabajar. Lo primero es autodisciplina, porque al final, lo que decía antes, la ventaja de poder dedicar el tiempo que vosotros queráis también es un arma de doble filo. Al final podemos recaer en la falta de resultados porque no nos sabemos organizar bien el tiempo o porque preferimos dedicar el tiempo a otras cosas. Por eso es muy importante la autodisciplina, el ser conscientes de que el trabajo que hacéis vosotros o los límites o la motivación os los marcáis vosotros y los objetivos también. La honestidad en este trabajo, bueno, en este sector siempre se ha podido caer siempre en la falta de honestidad, en la falta de no ser claros, de caer en esa tentación de, como nosotros sabemos más de este sector que los propietarios o los clientes, aprovecharnos, pero desde Houseit los valores que buscamos es siempre la honestidad, porque al final es lo que hace que tengáis resultados a largo plazo.
Una gente que no sea honesto puede tener muy buenos resultados a corto plazo, pero ya os digo yo que no dura mucho. Luego la perseverancia, esa constancia, son conceptos parecidos que decía Yolanda antes, también queda por ahí abajo. La ambición también, ese hambre de tener resultados a largo plazo que alimenten de manera sana siempre el trabajo que vayas haciendo día a día. La pasión también, la pasión por el trato a las personas, por este trabajo, porque al final le vais a dedicar muchas horas. Y yo siempre digo que si a un trabajo si en un trabajo no haces lo que te gusta o no estás trabajando en algo que no te gusta, que como he dicho antes, este trabajo no es para todo el mundo, pues el hecho de que no te va a retribuir igual, tanto a nivel, porque no vas a tener los mismos resultados, como no vas a tener la misma satisfacción personal. Y por eso es muy importante dedicarse con pasión y más aún en este trabajo. Y lo último es la colaboración. Al final, en este sector, en el sector comercial en general, siempre se ha visto la figura de la gente de ventas como una figura muy solitaria. Yo me lo guiso, yo me lo como, donde se valora más la competencia entre compañeros que la colaboración o la comunidad entre agentes. Pues aquí en Housing nos gusta y de hecho es algo de lo que estamos muy orgullosos en poco tiempo de haber creado esa comunidad donde los agentes colaboren entre ellos y se ayuden entre ellos. Que no estéis solos y que un día el favor que vosotros le podáis hacer a un compañero os lo pueda devolver. Entonces también pasamos a hablar de las herramientas, ¿vale? Para que veáis que no estáis solos o que no vais con las manos vacías a empezar este trabajo. Lo primero que tenéis es la aplicación que, como he dicho, ya iréis viendo durante la formación siguiente cómo funciona, pero tenéis muchísima más formación indirecta en la plataforma de Notion, de materiales que ahora veremos, y que se os validará el día el miércoles, el día de la sesión práctica y del examen. También que sepáis que contáis con la web app, que es decir, la misma aplicación, pero en un formato laptop, un formato de ordenador, en una plataforma online, es decir, a través de una intranet en Chrome, donde os metéis con las mismas credenciales que en la aplicación y de esa manera podéis interactuar con la plataforma tanto a través de la aplicación como a través del ordenador, incluso a la vez para haceros el trabajo más sencillo. Y luego están todos los materiales que podéis ver en Notion. Y para eso os voy a dejar de compartir pantalla aquí y voy a compartir pantalla aquí, ¿vale? Y espero que se vea bien, pero esta es la página de Notion que os hablaba antes, donde tenéis todo, sobre todo, yo os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo a todo lo que hay aquí, pero que veáis sobre todo el proceso de onboarding, todo lo que hay, paso a paso y con información, todos los pasos que hay hasta que empecéis a trabajar como housers, el calendario de formaciones y de eventos del que os hablaba antes, donde podéis ver todas las actividades y todas las formaciones que se van a hacer y los enlaces y toda la información para apuntaros, los materiales de formación, es decir, tanto las presentaciones como materiales extra de cada formación o de cada módulo que hagamos, los tenéis aquí. También materiales de marketing que os puedan venir bien y que podáis usar, pues también los tenéis aquí. Todo lo que es documentación operativa, hojas de visita, mandatos de intermediación, contratos, hojas de reserva, lo tenéis aquí y ordenados por ciudad y por idioma, en un formato que es completamente, es un PDF que es editable, sobre todo para que vosotros veáis y podáis de una manera fácil y sencilla rellenar esa documentación y mandarla de la manera más ágil posible. Un portal con novedades y promociones y, por ejemplo, recursos adicionales como los vídeos formativos, los webinarios, los módulos en diferido de los que os hablaba antes, etcétera, etcétera, etcétera. Información sobre nuestro partner Finaer,
y información sobre políticas y buenas prácticas dentro de Houseit. Sobre todo recomiendo que os vayáis al final de la página y os los leáis, porque es información muy interesante que tengáis clara antes de empezar, aunque ya iremos viendo y tocando todas estas políticas durante la formación. Sobre todo, por ejemplo, si un día tenéis una duda sobre clientes, por ejemplo, os podéis venir aquí y solucionar esa pregunta, como por ejemplo, cómo creo un cliente dentro de la aplicación, o cómo califico un cliente, cómo hago una llamada de calificación, o, por ejemplo, vídeos más largos y más completos sobre visitas y filtrado de clientes, o consejos como si puede un cliente ser una oportunidad para captar, y toda esta formación la vamos a ir añadiendo por aquí, y la podéis filtrar, la podéis ordenar y lo podéis ir viendo todo poco a poco. También información sobre StraightFox, pues que sepáis que toda esta información, incluso antes de contactar o pedir ayuda, siempre tenéis información aquí dentro. Sobre todo que sepáis que existe, sobre todo para que os podáis apuntar de cara a las siguientes formaciones. Voy a seguir compartiendo la presentación de antes. Pues con esta tríada de materiales o de conceptos, la aplicación, la web app y los materiales, es con lo que podréis ir vosotros trabajando. Además de eso, también ¿qué os ofrecíamos? Pues todo el proceso de onboarding, desde que os contactamos o contactasteis con nosotros la primera vez, hasta que os acompañamos, hasta que empezáis con el trabajo activo, el calendario que habéis visto, donde podréis ver tanto las formaciones como eventos particulares, o por ejemplo, también hacemos actividades como afterworks o reuniones de la comunidad, pues también lo podéis consultar ahí. Que sepáis que tenéis material operativo muy importante, como son las hojas de reserva, hojas de visita, mandatos de intermediación, checklist para hacer bien las llamadas. Todo ese material de apoyo lo tenéis ahí, lo tenéis listo y está trabajado y pensado para que sea tanto profesional y legal como sea sencillo para que vosotros y vuestros clientes y propietarios lo entiendan bien y sea claro y no sea más rebuscado de lo que debería ser. Material de Finaer para que lo sepáis usar y lo sepáis trabajar, lo sepáis presentar también. Los vídeos formativos que os he enseñado y que siempre, sobre todo a partir de la temporada siguiente de septiembre, pues seguiremos siempre subiendo más vídeos formativos. Ese apartado de noticias y promociones, que yo recomiendo también que le echéis un vistazo, porque repasa muchas ventajas que tenéis vosotros como Housers, las políticas siempre para que estéis al tanto de las normas de la casa aquí en Houseit, los webinarios, por ejemplo por eso se está grabando, se va a subir a la plataforma y que siempre van a estar ahí para que podáis consultar o podáis repasar la formación, la app y la web app en la que siempre estamos trabajando, que siempre se puede mejorar, que al final es exclusivamente para vosotros, para los agentes, y que la idea es que poco a poco se vayan añadiendo más y mejores funcionalidades para que al final sea la herramienta definitiva para el agente inmobiliario, para el especialista en alquileres. También está el grupo de WhatsApp, que si no estáis metidos en el grupo de WhatsApp de Houseit de cada una de vuestras ciudades, os recomiendo que os pongáis en contacto con el City Manager y os meta, si no lo ha hecho ya. Los contactos tanto del City Manager y de Customer Happiness, que lo dejaré al final de la presentación también, por si tenéis alguna duda sobre, por ejemplo, los pagos o las condiciones o etcétera, 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 que sepáis que siempre vais a tener una persona ahí. Y el acompañamiento, tanto de la figura del City Manager como de todo el equipo de Houseit para que consigáis vuestros objetivos. Materiales extra con los que podéis contar, por ejemplo, el email corporativo. Me paro a explicar el tema del email corporativo porque siempre surge la pregunta de, ¿vamos a tener un email corporativo? ¿Empezamos solamente con el nuestro? ¿Cómo lo hacemos? Pues en Houseit se facilita una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente con fines profesionales y relacionados con las actividades de Houseit, ¿vale? Un email exclusivamente para el trabajo que vais a hacer con nosotros dentro de la comunidad.
Para eso, para conseguirlo, hay que completar exitosamente una operación de alquiler de propiedades en representación de Houseit. Es decir, os lo damos a partir de que consigáis vuestra primera operación, vuestro primer cierre. El email corporativo es propiedad de Houseit dentro del ámbito de sus responsabilidades de la empresa, es decir, nos hacemos cargo de la gestión de esa dirección de correo. Y la idea, o lo que os pedimos siempre, es que el email corporativo se use de manera responsable y respetuosa y lo dediqué solamente a las actividades de Houseit. Materiales extra, también con los que podéis contar, por ejemplo, las tarjetas de visita. Se facilita un paquete de tarjetas de visita personalizadas, es decir, con vuestro nombre y vuestro número de teléfono para que lo podráis entregar a vuestros contactos y a vuestros potenciales fuentes de ingresos en el futuro y para obtenerlos exactamente lo mismo que con el email. Completar exitosamente una operación de alquiler en representación de Houseit. Y otros materiales con los que puedes contar, materiales de marketing personalizados con el logotipo y la información de contacto de la gente, como por ejemplo entregables cuando vayáis a hablar con un propietario, presentaciones, etcétera, etcétera, tarjetas de presentación, folletos. Por ejemplo, una cosa que queda bastante bien y bastante profesional, sobre todo cuando tengáis el email corporativo, la firma de correo electrónico, bien preparada y bien puesta para que cada correo que enviéis tenga un aspecto más profesional. Otros elementos profesionales y promocionales, por ejemplo, stickers o flyers, etcétera, 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 diseñado para ayudaros a vosotros a promover vuestros servicios de manera profesional y consistentes y con una identidad reconocible y propia. También repasar y recalcar la web app, que al final son las mismas funcionalidades de la aplicación. Se puede hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el layout, la distribución del espacio y de los botones es diferente para que sea más cómodo, sobre todo y ya iréis viendo y ya lo iremos explicando durante la formación, que hay cosas que es más aconsejable hacerlo desde la web app y hay cosas que es mejor trabajarlas desde la aplicación móvil. Y siempre os dejo por aquí, porque siempre hay dudas o siempre me lo preguntáis, la dirección para acceder a la web app. Es mucho más simple que la que veis aquí, es simplemente agent.houseit.com, lo ponéis en la URL, en el buscador, y os manda directamente para que os registréis y con los mismos credenciales que la aplicación y podáis entrar. Obviamente ahora mismo no podéis porque no tenéis validada la cuenta. Muy importante esto, cada una de las páginas que he ido diciendo, siempre dejadla marcada en marcadores para que os sea más fácil de acceder y de encontrar. Es mi consejo. Otras ventajas adicionales que os ofrecemos desde Houseit es, por ejemplo, el plan de referidos, que por cada persona que recomendéis y se suma el equipo, obtendréis 250 euros cada vez que concrete su primer cierre. Es un plan de referidos que es bastante atractivo. De hecho, creo que alguno de vosotros está aquí precisamente por este plan de referidos. Y luego los premios de Hauser del mes, aparte de, obviamente, de la compensación y de vuestra comisión por cada uno de vuestros cierres y vuestra recompensa por vuestro trabajo, pues siempre nos gusta premiar a los que, a nivel de todas las ciudades en las que está Houseit, a los que mejor han desempeñado ciertas partes de la operativa, como son el número de listing, de captaciones de propiedades, que se lleva 2 entradas de cine a escoger por el Hauser. Luego, la persona que haya hecho el mayor número o el mayor volumen de visitas, que se lleva un vale de Amazon de 25 euros. Y el que haya hecho el mayor número de cierres o a nivel de facturación, pues se lleva un vale extra de Amazon de 50 euros. Toda la política y las condiciones de cada una de las ventajas adicionales las tenéis más y mejor detalladas en el Notion. Políticas y buenas prácticas. Al final lo que os recomiendo, lo que os pedimos para que vaya todo bien y vuestra experiencia sea la mejor posible en Houseit. Sobre todo, no pedimos nada más que vuestro compromiso
de que vais a tener actividad y que vais a estar activos en vuestra actividad en Howsit. También responsabilidad y respeto al trato de propietarios y clientes, porque al final sois vosotros los que se encargan en último momento de ser ese contacto con esas partes. También avisar del cese temporal de actividad. Si, por ejemplo, os vais a tomar un descanso o vais a dejar la actividad por un tiempo, pero luego vais a volver, que lo aviséis a vuestro City Manager. Sobre todo, privacidad y confidencialidad con los clientes. Que al final la información que os dan sepáis guardarla correctamente y mantengáis esa privacidad y esa confidencialidad, sobre todo cuando ya os acerquéis más a la fase final del proceso operativo. Respeto dentro de la comunidad. Al final, en Howsit nos gusta que haya buen ambiente, sobre todo en todas las comunidades, que os respetéis y seáis inclusivos con todos los miembros nuevos y los que ya están dentro de la comunidad. También que la formación continua, que no solamente sale de nuestra parte, sino que vosotros mantengáis el interés en estar formándoos continuamente, ¿de acuerdo? Porque una gente que se deja de formar es una gente que se queda anticuado y que ya deja de tener valor. También la asistencia a reuniones de equipo, esas reuniones de equipo que os decía que se hacen semanalmente. Es muy importante y es prácticamente obligatorio que asistáis, es de manera presencial. Obviamente se organiza y se comunica a través de los grupos de WhatsApp de cada ciudad. Y, por ejemplo, es muy importante que no pase, si un día por lo que sea no puedes acudir, bien, pero que siempre sea por una cuestión justificada. Y también que uséis responsablemente la plataforma y los datos que se os ofrecen. Al final, se os da mucha información de mucho valor, pues siempre usarla de manera responsable y de manera ética y siempre en colaboración con Howsit. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles serían los primeros pasos para empezar? Descargaros la aplicación y crearos el perfil, si no lo habéis hecho ya, a través de la App Store o de la Play Store. Podéis encontrar fácilmente la aplicación de Howsit, os la descargáis y crearos el perfil hasta que os salga el mensaje de que estáis pendientes de validación. Actualizar los datos bancarios es muy importante. Cuando os creéis el perfil y cuando, sobre todo, antes de acercaros a el cierre, que lo tengáis correctamente para que os podamos hacer los pagos y las compensaciones correctamente. Crea y actualiza vuestras redes sociales, sobre todo que con el material que tenéis en Notion ya podéis ir trabajándolo. Os he dejado por ejemplo, mi Facebook, mi portada de mi página de Facebook, para que veáis que es importante ir trabajando ya la imagen corporativa en redes sociales. Revisad la página de Notion, esto es muy importante, no os llevará mucho tiempo. No os pido que os veáis todos los vídeos, pero simplemente todo lo que es material de lectura, el proceso de onboarding y demás, para que lo tengáis todo bien claro, que os lo leáis. Apuntaros a los siguientes módulos, guardaros en vuestra agenda, y estableced un plan con vuestro City Manager. Aparte de la entrevista que tuvisteis con cada uno de los City Managers de cada una de las ciudades en las que estáis, sentaos con él, pedirles de tomar un café y decirle, mira, estos son mis objetivos, yo quiero llegar así, qué es lo que tengo que hacer o cómo nos podemos organizar o cómo va a ser mi actividad y en qué me puedes ayudar. Sobre todo, a la hora de crear vuestro perfil, es muy importante que os lo creéis y metáis toda la información correctamente, como es vuestro correo electrónico, toda la información se puede editar cuando cambie más adelante, vuestro número de teléfono, una descripción correcta, los idiomas en los que habláis, la ciudad en la que estáis. ¿Por qué? Porque esto luego va a ser, y lo explicaremos más adelante, información para enviar vuestra tarjeta de visita virtual y vuestro link para que os vayan entrando tanto clientes como propietarios y posibles captaciones. Y siempre para terminar, me gusta terminar con una serie de consejos, sobre todo a nivel profesional y para que os vaya lo mejor posible, que es lo primero de todo organizar vuestro tiempo. Al final yo siempre digo que el tiempo es el activo más importante con el que contáis.
más allá de la frase el tiempo es dinero, el tiempo al final es mucho más valioso que el dinero porque no se puede hacer más que gastarlo, entonces hay que saber cómo y dónde descargarlo, gastarlo correctamente. Aprended a priorizar, sobre todo a nivel de las tareas, no os entretengáis más de la cuenta con tareas que pueden ser más divertidas o pueden ser más agradables, pero que no os van a llevar a resultados. Ser perseverantes, sabed que os metéis en eso, en un trabajo, en un sector que es sencillo, en el que cualquier persona con los valores y la constancia adecuados puede tener éxito, pero hay que ser perseverante. Perseverante es más allá es un concepto que va más allá de la constancia, es incluso ser constante y aunque fallemos, seguir siéndolo y aprender de ello. Centraros en dar pequeños pasos para conseguir grandes éxitos. Seguro que vosotros os habéis planteado objetivos a largo plazo o grandes objetivos y eso está muy bien porque os marcan esa ambición de la que hablábamos antes, pero es muy importante centrarse en el día a día, en el trabajo, en el minuto a minuto y en ir, como diría algún entrenador de fútbol, llamada a llamada. Marcaros unos objetivos, sobre todo cuanto más a corto plazo sean, mejor, porque serán más realistas y los podréis cambiar y os podéis adaptar a ellos mejor. Y recordaros eso, que este es un trabajo sencillo y de hecho nosotros nos encargamos y nuestra misión es que sea, entre otras muchas, lo más sencillo para vosotros posible, pero no es un trabajo fácil. Se va haciendo más fácil si lo hacemos bien desde el principio y, ya lo iré hablando durante la formación, se va creando ese efecto bola de nieve que al final hace que el éxito venga prácticamente solo. Pero en el momento en el que estáis ahora, dar pequeños pasos, empezar a juntar y a crear esa pequeña bola de nieve y no rendirse nunca para seguir empujándola. Para terminar, dejo por aquí los canales de contacto de los que os hablaba antes, sobre todo si tenéis alguna duda o alguna reclamación o cualquier cosa, que sepáis que tenéis el correo de hola@houseit.com y el WhatsApp, en el que siempre damos respuesta lo antes posible. Que también sepáis que tenéis el grupo de WhatsApp para comunicaciones, que es un grupo que es unidireccional, es decir, que solamente los administradores pueden publicar información, simplemente un grupo para que tengáis toda la información disponible y que sepáis que también el contacto más directo que tenéis es siempre el City Manager. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Al final hemos estado aquí una horita y 5 minutos. Si tenéis alguna pregunta es el momento. Si no, el siguiente paso es aplicar lo aprendido y seguir con los siguientes módulos. De hecho, el siguiente lo tenemos ahora a y media. Y nada, y empezar a adquirir experiencia cuanto antes. Y sobre todo, recordad que la sesión práctica, ese paso después de la formación, donde se os validará la cuenta, haréis el examen y empezaréis a hacer las primeras llamadas, es el miércoles para que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Para consultar dónde y cuándo es concretamente en cada ciudad, lo podéis preguntar al City Manager. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que me haya dejado en el tintero? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Espero. Pues por mi parte, si no hay ninguna duda, si nadie levanta la mano, hasta aquí este módulo introductorio. Espero que os haya servido mucho. Manos a la obra y os espero en el siguiente módulo. Que vaya bien. Un placer.